Bueno, fíjense, entonces, cuando hablamos de agregado total, ¿sí? Que quiere decir que estamos hablando no solo de agregado fino, sino también de agregado grueso, como les dije antes, tenemos tres curvas límite, la A, la B y la C, al igual que cuando hablábamos de la arena, ¿sí? Fíjense que en la granulometría total para el diámetro de 19 milímetros, o sea, 3/4 pulgada, esta figura, fíjense en que dice que si nuestra curva está por debajo de la curva A, ¿qué quiere decir? Que tiene mayor cantidad de agregado grueso, ¿sí? O sea, me refiero de agregado grueso, acuérdense, vamos a volver un poquito para atrás, de esto. Está abajo de esta curva, o sea que voy a tener justamente mayor cantidad de agregados de tamaño mayor, ¿sí? Grueso. ¿Está? Entonces la tendencia, esta es pregunta de examen, es que se trabe o se disgregue. ¿Se entiende? En cambio, si estoy por encima de la curva C, voy a tener exceso de fino. Por lo tanto, un alto consumo de pasta, ¿sí? Y por lo tanto voy a necesitar, para que esto se me mueva, mayor cantidad de agua, mayor relación de agua-cemento, ¿sí? Esa mayor cantidad de agua, acuérdense en que está ligada, y si no se acuerdan, se los digo ahora, a la posibilidad de formación de capilares, ¿sí? Un exceso de agua en una mezcla, si bien me permite trabajabilidad, seguramente va a tener formación de capilares por evaporación de esa agua en las primeras edades, o sea, en los primeros minutos, y también al tener mayor cantidad de agua, seguramente voy a tener que meter mayor cantidad de cemento para tener la resistencia esperada. Entonces no es conveniente ni que esté por encima de la curva C, que tiene mucha cantidad de finos, ¿sí? Ni por debajo de la curva A, que voy a tener posibilidad de trabazón o segregación de la mezcla. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo tengan en claro. Este es otro ejemplo de curva y demás. Bueno, en función de la calidad, ¿sí?, de la roca, el efecto que va a tener la estructura, la aptitud y el tipo de roca, ¿sí? Este cuadro es importante que lo vean, que lo lean, como para saber justamente cuáles son las que son contraproducentes, o sea, un efecto negativo que me va a traer, ¿sí? Y las que se usan comúnmente, que son las rocas graníticas, ¿sí? Las cuarcitas, las calizas, esas, fíjense, que son materiales nobles, aptos para construcciones de tipo superior, inclusive superficie de rodamiento, ¿sí? Las basálticas, acá no las veo, pero acuérdense que son muy buenas y son las que más se utilizan, ¿sí? En nuestro caso lo que más hay es canto rodado, acuérdense, de origen silicio, o los basaltos de trituración, provenientes de corrientes. Según el tipo de roca, otro, la estabilidad química, la capacidad, la característica de la superficie, digamos, si es adecuada o no, las impurezas que pueda llegar a tener, y en forma triturada cómo se comporta. Fíjense en que el basalto, las granitas, son las que tienen prácticamente las mejores condiciones, salvo por las impurezas de los granitos, por eso hay que estudiarlas, ¿sí? Eso con respecto a las ígneas. Las sedimentarias, ¿sí? La mejorcita son las calizas y las dolomitas, ¿sí? Son las que presentan mejores propiedades con respecto a la resistencia, la durabilidad, etc. Estos son valores límites de contenido de polvo de los agregados finos. El contrastante del tamiz número 100, ¿se acuerdan la clase pasada? Era lo que se consideraba como, eh, digamos, material muy fino, que no tiene que estar considerado dentro de la mezcla, sino que tiene que estar limitado su cantidad, está limitada su cantidad según la norma IRAN, y dice que no tiene que ser ni menor del 3 ni mayor del 5%. O sea, perdón, entre no más del 3 al 5%, ¿sí? En otros países se acepta mayor cantidad
de contenido de polvo. Esa mayor cantidad de contenido de polvo, más allá de lo que dice la norma, me va a influenciar en las características o propiedades, no solo del hormigón fresco, sino también del hormigón endurecido. También está limitado la cantidad o la resistencia al desgaste según el ensayo de Los Ángeles, ¿sí? Y acá vemos otra característica, natural o reciclado, con respecto a los materiales, ¿sí? Y el tipo de agregado. ¿Por qué? Acuérdense de que la semana pasada, a ver si me pueden ver un toque, para que se acuerden de mi cara, si no capaz que no se acuerdan. Sí. Lo que le quería decir es que, ¿se acuerdan que hablamos de la economía y de las canteras y demás? Lo que más, bueno, ok. Acuérdense de que lo importante es hacer una obra sustentable, económica, resistente y durable, ¿sí? Entonces, con respecto a la sustentabilidad, lo que está importando mucho en la industria de la construcción es tratar de usar la mayor cantidad de reciclado proveniente de la construcción, ¿sí? La semana pasada hablamos del agua y la importancia del agua depurado, el agua de amasado, ¿sí? El agua también puede ser reciclada en una planta de hormigón. De hecho, lo están haciendo. Se está permitiendo el uso de agua reciclada, principalmente del lavado de los mixers, ¿sí? Esa agua, con un filtrado previo, se puede utilizar para elaborar nuevos hormigones. Tiene limitantes, obviamente, pero se puede utilizar. Y en el caso de los agregados, también podemos utilizar material reciclado, ¿sí? Entonces, vuelvo al gráfico. Ahí estamos. Fíjense que en este cuadro, el gráfico se me queda radicado, ¿sí? Y admite distintos valores, pero está ya tomando valores de reciclado, ¿sí? De densidad, valores de absorción y valores de pérdida por desgaste de los agregados gruesos, tanto para los naturales como los gruesos reciclados, ¿sí? Son valores estándar esto. A mí lo que me interesa, no me interesa que se aprendan los valores, lo que sí quiero que sepan y que ya vayan incorporando es que no solo tenemos agregados naturales de trituración, sino que también aparecen los reciclados. Y ya lo tenemos que empezar a considerar, porque nos puede pasar de que el reciclado. Para que se den una idea, en el acceso sur de la ciudad de Paraná, ubican el acceso sur, la ruta 11, en la continuación de la Avenida de las Américas, las calzadas de las colectoras se hicieron la base, ¿sí? Con hormigones que tenían agregado reciclado, ¿sí? Imagínense la economía para las empresas proveedoras de poder utilizar material reciclado. Nosotros vamos a visitar la planta de Martín, por eso una compañera de ustedes me decía de ir a visitar Hormigonera. Nosotros el año pasado visitamos a De Martín y este año no descarto ir a Hormigonera, pero en De Martín lo interesante es que tienen un acopio muy grande de material reciclado, que nosotros en uno de los proyectos de investigación y desarrollo de la facultad, de la cual Diana también participó y participa, entiendo que va a seguir participando, utilizamos material reciclado proveniente del lavado de los mixers. Los mixers quedan sucios, ¿se acuerdan la foto de un compañero que estaba el mixer completamente lleno y se había secado y estaban picándolo con un rotomartillo? Bueno, usualmente no hay que llegar a ese estado, pero siempre sobra algo de hormigón. Y lo que hacen los mixeros, o sea, los choferes de los mixers, lo que suelen hacer es tirarle agua
y se hace una pasta justamente para que no se le pegue. Cuando llegan en el caso de Martín, cuando llegan nuevamente a la planta, lo tiran en piletas que son justamente para juntar ese material. El agua no la están reutilizando, pero hay otras plantas, en la provincia creo que no, pero sí, en Argentina hay plantas que están reciclando el agua. Después podemos buscar información en internet con respecto a esas plantas porque seguramente lo están publicando. Pero bueno, lo importante es que sepan de que el material de agregado también puede ser reciclado y tiene ciertas características y están normalizadas también ciertas características de uso. No todas porque son nuevos y depende mucho de dónde viene ese agregado, ese reciclado, perdón, de qué tipo de hormigón. Pero sí se están utilizando. Y tiene que ver con la sustentabilidad y con la economía. ¿Ok? Bueno, esta es la presentación de agregados. Lo que quiero que vean ahora, estas fotos las tomamos el año pasado. Fíjense. ¿Qué es eso? ¿Qué se les ocurre que es? Es bastante fácil. Eso es un barco arenero. ¿Sí? Esta foto el año pasado, eso que se ve ahí es la Isla Bonita, y lo que hicimos fue abordar un barco arenero, íbamos en la lancha y se dio la oportunidad de poder subir y ver, justamente para sacar la foto, porque no se ve, no es muy común ver fotos de los interiores de los barcos areneros. Fíjense cómo funciona esto, es una bomba, prácticamente es como lo mismo que una draga, una aspiradora, ¿sí? Y va cayendo en el barco arenero que a su vez tiene distintos sectores. Lo que tiene es un tamiz. Vamos a ver la próxima foto. ¿Ven? Por estas ventanas va saliendo el agua que ya está filtrada, o sea, el agua que en realidad la arena está quedando adentro y esta es el agua que queda filtrando, digamos. ¿Se entiende? Ahí se ven los compartimientos. Ahí está vacío. Recién lo veíamos a todo esto lleno. ¿Sí? Bueno, este es uno de los más conocidos. Esto, si alguien anda en el río, es un poquito aguas abajo de lo que es la toma de agua de la planta potabilizadora acá de Paraná, cerca del astillero Lerch. ¿Sí? Esta es la arenera, ahí tiene el sector de acopio. Otro barco arenero, otro barco arenero, hay varios, ¿eh? Este es el Doña Isabel. De día y de noche se saca arena. Ahora, no es que uno va, o sea, se compra un barco arenero y puede ir a sacar, sino que están preestablecidos los sectores donde se pueden hacer las extracciones de arena. ¿Sí? Y vamos a ver. Fíjense, las autorizaciones para extracción de minerales, ¿sí? En la provincia de Entre Ríos. En la provincia de Entre Ríos está, en su momento, una secretaría, a ver cómo se llama acá, la Dirección de Minería, ¿sí? La Dirección de Minería de la provincia establece, por decretos, diferentes decretos, a qué productor de arena, o extractor de arena, o de canto rodado, le autoriza la concesión de extracción, ¿sí? Y en qué kilometraje de la hidrovía, ¿sí? Del río Paraná o del río Uruguay o del río Gualeguay, por ejemplo, ¿sí? Así que eso está estipulado, no es que los areneros van y sacan de cualquier lugar, sino que cada uno tiene una concesión para el aprovechamiento, ¿sí? La cantidad de número de kilómetros según sea la arenera que extrae. Y acá están todas las areneras que hay en la provincia autorizadas, ¿sí? Fíjense en Gravafil, que es de acá de Paraná, tiene entre este kilometraje Gravafil,
Tiene la característica de ser una de las pocas areneras que produce la arena que se utiliza en los filtros de agua potable en la mayoría de las plantas de agua potable de la Argentina, y es de acá de Paraná. O sea, a mí me ha tocado trabajar en muchas obras de saneamiento de plantas potabilizadoras, y las arenas de distintas empresas siempre se termina cayendo en el mejor precio y producto. Y son de acá de Paraná. De hecho, tuve la oportunidad de ir a ver la planta, digamos. Lo que ellos tienen es una separación, obviamente, en los distintos tamices. Venden no solo estas arenas especiales para los filtros, sino también las arenas para la construcción. Pero la característica es que tienen muy buen precio y muy buenas arenas. Y son arenas que se obtienen de acá del río Paraná en el curso medio. Bueno, lo otro que quiero mostrarles, bueno, a ver si lo puedo poner un poco más grande. En realidad, bueno, ahí está. Esto se lo voy a pasar, ¿sí? Así ustedes lo tienen. Habla de las curvas ideales, ¿sí? Que son las curvas que me permiten tener, fíjense, la máxima compacidad con la mejor trabajabilidad. Y esas son las cosas que yo busco de los agregados. Que esté una estructura compacta, ¿sí? Una buena estructura, o sea, un buen esqueleto, pero que a su vez me permita que sea trabajable la mezcla, ¿sí? Con un asentamiento que me permita ser trabajable. Esas curvas ideales fueron estudiadas por Fuller, Bolomey y otros, en este caso el EMPA, que no recuerdo exactamente qué significa la sigla, lo pueden googlear, y como caso particular vemos la fórmula de Fuller, que dice que el porcentaje en peso que pasa cada tamiz es igual a la abertura de cada tamiz, ¿sí? Por el tamaño máximo de la muestra, ¿sí? Acá estamos hablando de las curvas ideales, hablando de la granometría total, ¿sí? O sea que no solamente hablamos del fino ni del grueso, sino de la mezcla, la que tiene las dos cosas, fino y grueso. La curva parabólica de Fuller se puede adoptar como una curva de mezcla ideal y sirve como parámetro para asimilar otras curvas, ¿sí? ¿Por qué importa esto? Importa tener las curvas ideales. Nosotros de por sí tenemos tres curvas ideales. ¿Cuáles se les ocurre que son las tres curvas ideales? Exacto, la A, la B y la C, para cada uno, sí, la de los agregados totales, la A, la B y la C, según qué. Yo tengo A, B y C, según qué. Para cada tamaño máximo, ¿sí? En cada tamaño máximo yo tengo una curva A, una curva B y una curva C. Si se fijan en la fórmula de Fuller, yo tengo el porcentaje que pasa a cada tamiz, que sería el resultado de esta, va a ser igual a el tamaño máximo, que este se mantiene en este valor para todas las diferentes aberturas de tamiz que yo voy a considerar. ¿Se entiende? O sea que yo no necesito hacer la granometría para obtener Fuller. Directamente calculo para un tamaño máximo y las diferentes aberturas de tamiz y hago la raíz cuadrada. Y ahí me va a dar una curva. ¿Se entiende? Me dice que esa parábola o curva parabólica la puedo considerar como una curva ideal, ¿sí? O sea que me puede llegar a dar una buena compacidad y una buena trabajabilidad de la mezcla. ¿Tá? Yo ahora después les voy a enviar las curvas límites y ahí van a tener justamente la A, la B y la C, y ustedes van a poder determinar, por ejemplo, la de Fuller para cada tamaño máximo. ¿Sí? Acá ven, la A, fíjense en este cuadro.
Bien. Tenemos bien dividido lo que es agregado fino con lo que es el agregado grueso. ¿Sí? En el caso del agregado fino tenemos las tres curvas límite, la A, la B y la C. En el caso del grueso, ¿sí? Tengo los dos valores, un máximo y un mínimo, según sea mi tamaño máximo. ¿Tá? Y un límite superior y un límite inferior. Mi curva de agregado grueso tiene que estar en el medio. ¿Sí? Ahora, yo estudio por separado el agregado fino y el agregado grueso. ¿Vamos? Después, cuando hago la unión de los dos, el agregado fino y el grueso, tengo que estar dentro de las curvas ideales A, B y C, como bien dijeron. ¿Tá? El agregado fino está clarito, ya lo vimos la semana pasada. Y del agregado grueso, yo tengo valores límites, según sea mi tamaño máximo. De esto vamos a hacer práctica, ¿sí? Fíjense, según sea mi tamaño máximo, ¿sí? Tengo porcentajes, estos son los porcentajes, los que están en esta fila, para hacer mi gráfica. Lo van a ver mejor cuando les pase la tabla. Y en el agregado total, ¿sí? Está normalizado según la norma IRA 1627, tenemos las curvas A, B y C, como bien dijeron. El CIRSOC no exige el cumplimiento, pero siempre es conveniente situarse en ellas, porque acuérdense que son las que me garantizan compacidad y trabajabilidad, ¿sí? Una granulometría continua, o sea que no tenga espacios sin tener material, fíjense, me permite o me asegura trabajabilidad de la mezcla fresca, resistencia mecánica, resistencia a los agentes químicos y además una buena economía. ¿Por qué resistencia a los agentes químicos tiene que ver la granulometría? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea? Resistencia a los agentes químicos. ¿Qué puede llegar a ser? ¿Por qué la granulometría tiene que ver con la resistencia a los agentes químicos? Exactamente, porque quedan menos espacio vacío. Bien, Julián. Es porque tiene menos espacio vacío, porque al ser más compacto, tiene menos posibilidad de espacio vacío. ¿Sí? Entonces, al tener menos posibilidad de espacio vacío, es más proclive que haya formación de capilares. ¿Sí? Entonces, es más proclive que no ingresen justamente humedad, y esas humedades pueden llegar a traer, por ejemplo, sulfatos o cloruros, ¿sí? O producirme carbonatación, que tiene que ver con el dióxido de carbono. Muy bien. Tiene que ver con la compacidad, la resistencia a los agentes químicos. Una mezcla compacta, menos espacios. Bien. Bueno, justamente la importancia de lograr los esqueletos compactos. ¿Estamos? Después lo que importa es la curva de mezcla de los dos, ¿sí? O sea, el agregado total, que les decía recién, que estén bien mezclados, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que ver, para que sea un hormigón resistente, durable, económico y trabajable, es cómo poder hacerlo. Entonces hay métodos que me permiten establecer cómo tiene que ser esa distribución. Hay métodos gráficos y analíticos, ¿sí? El método gráfico, o es el método de Rothfuch, se usa, acá está explicado, ustedes después lo pueden hacer, se usa de la siguiente forma. Es muy usado cuando yo quiero utilizar más de 3 agregados. Yo grafico, ¿sí? Siempre los gráficos tienen el porcentaje que pasa y las diferentes aberturas de tamices.
Grafico los agregados, la curva granulométrica de los agregados, y lo que hago es esto. La curva, yo acá tengo la curva 1, ¿sí? Del agregado, la curva 2 y la curva 3. O sea, estoy mezclando 3 agregados, ¿sí? En la figura 3 se debe mezclar un 44% del agregado 1, un 46% del agregado 2 y un 10% del agregado 3, ¿sí? Sí o sí, yo lo que tengo que tener es la curva ideal M, que traza desde el inicio hasta la última apertura de tamiz, ¿sí? Esa sería mi curva mezcla. Y me dice qué cantidades tengo que mezclar de cada uno. ¿Cómo obtengo el 44% del primer material? Lo que hago es dibujar las granulometrías. Primero la 1, después dibujo la 2 del segundo agregado y después tengo el agregado número 3. Paso siguiente, trazo una recta que une el inicio de la 1 y el final de la 1. Una recta que une el inicio de la 2, el final de la 2. Otro, inicio de la 3, final de la 3. Y voy uniendo ese inicio y final de cada uno con una recta, ¿sí? Que me une el fin de la 1 con el inicio de la 2. En el punto donde corta la recta M, trazo una horizontal y ahí obtengo el porcentaje de material que debo incorporar del material 1 en la mezcla. ¿Cuánto tengo que incorporar del material 2? Voy a trazar una recta entre la recta que me compense. Fíjense, no es que yo les dije que llegue hasta el final de la 1, por ejemplo, en el final de la 1 no es exactamente, sino que es la recta que compensa las áreas por encima y por debajo de la granulometría. ¿Me siguen? Se lo explico de vuelta. Esta recta es la recta de compensación. Acá está escrito. Línea de compensación. Exacto. Ponderada o de compensación. Vamos de nuevo, más rápido. Granulometría. Línea de compensación o ponderada para la curva 1, la curva 2 y la curva 3. Entre el extremo superior, final, digamos, de la compensada o la ponderada del material 1 hasta el inicio del material 2. Donde corta mi recta M, ese es el porcentaje de material 1. Siguiente, línea ponderada o compensada para la granulometría 2, quiere decir que tiene la misma cantidad de área por encima que por debajo de la granulometría. ¿Sí? Eso es ponderada. Busco el fin de la línea 2 con el inicio de la línea 3. ¿Sí? Donde corta la recta M, me define cantidad de material 2 y cantidad del material 3. ¿Se entiende? Es bastante simple. No es tan común mezclar 3 materiales para las granulometrías, ¿sí? Es más común mezclar 2 materiales. ¿Se entendió?